Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, y para arrancar así de una, ¿no? Como yo lo leía esto de la idea de cómo surgió el nombre, pero comentarla a los oyentes por parte de tu voz, ¿eh? Bueno, cuando Mariano dijo esto y lo de palabras al borde de lo cotidiano Ujú. lo agregué yo, se me ocurrió buscar en mis escritos viejos, que tengo muchos, eh, que podía ir dentro de palabras al borde de lo cotidiano. Fue al revés, vino primero el título y después hice una recopilación de escritos viejos en base a eso. Y volví a mi formato antiguo de Ujú. libro, son libros pequeñitos, A ver, permitime eh, mientras vamos charlando. caseros, Ujú. que era Hermosísimos. el formato posible. Entonces terminó siendo palabras al borde de lo cotidiano uno y 2. El primero, allá en el sur, tiene que ver con acá. Yo viví acá del año 93 al 97. Y ese tiene dos partes. Tiempos de raíz, que fueron los años durante que viví acá, sobre todo 93, 94 y 95, que Ujú. escribí mucho. Y después siempre se vuelve, algunos viajes sucesivos en los que volví. Y Alma en la ciudad son escritos mayormente de Buenos De Aires. Buenos Aires. De Buenos Aires. Silvina, ¿cómo es? Bueno, dijiste una recopilación, ¿no? ¿Desde qué año más o menos aproximadamente está la recopilación de estos cuentos y si tienen un hilo conductor? No son cuentos, Perdón, son cuento, quise decir pequeños pequeños, poemas. son muy breves poemas. El hilo conductor es lo cotidiano. Lo cotidiano. Acá es el sur y acá está en estos dos capítulos, podríamos decir, tiempos de raíz, que son los años que viví acá, y siempre se vuelve, que son sucesivas venidas, cosas que escribí en sucesivas venidas. Y Alma en la ciudad tiene como varios capitulitos. Uno es tan cotidiano, otro es umbrales, otro es tal vez ciervos, amparos, laberinto, crisálida y a veces la esperanza. Esos capítulos tienen este pequeño libro. Le comentemos a los oyentes lo en particular que tiene esta producción de libros que es totalmente artesanal, ¿no? Lo Totalmente. realizás vos. ¿Cómo los trabajás? Bueno, esto fue bien cotidiano, o Bien sea, cotidiano, qué lindo. fueron hechas una vez que surgió su orden, digamos, eh, tuve una impresión y dentro de eso después fui armando junto con la ayuda de mi hija Clara, así, uno por uno los libritos, después los agujeré yo. Las tapas son todas hechas, escritas a mano y pintadas a mano. Algunas fueron así, bien de bambalinas, escritas en la sala de espera del oftalmólogo, por ejemplo. Y algunos los terminé de agujerear, porque ya no me quedaba en la última tanda, los terminé de agujerear en el micro Buenos Aires Qué Estel. grande. O sea, te cuento cosas del cotidiano porque va con Hermoso. con el libro. Eh, Así que bueno, tuvo así un poco de todo, bien del cotidiano, sentada en el living de mi casa, tomando mate, armando librito por librito. Y es un libro, cuando uno dice libro de autor o dicen disco de autor, este es un libro de autor completamente, 100%, ¿no? Este Todo. casi, sí, digamos que sí, pero si bien tiene una tirada Ujú. hice unos 100 de cada uno. El que es más de autor es Sueño de Tortuga, que también lo voy a presentar, tengo muy poquitos ejemplares, o sea, son como ejemplares numerados. Es, Qué belleza. No, no. este es La bien más verdad, artesanal todavía, es una gran bufanda de Sueño de Tortuga. Este sí es del año, es más reciente, ujú. es del año 2015, de mitad de año. Surgió muy rápido, no era ni proyecto. Y después en un posoperatorio vino la idea y a los 3 días estaba este libro plasmado. También es recopilación, o sea, los escritos de este libro son del 2013, 2014 y 2015. Y surgió así, del otro lado se da vuelta y sigue. Qué grande, qué belleza. También todos los libros tienen cosas esquelenses, todos mis libros siempre Ujú. tienen algunas cosas que he escrito acá. Este Sueño de Tortuga, sin querer, varios de los escritos fueron escritos en Lago Futalaufken y esto lo terminé de armar en el lago también. Eh, Acá Sueño de Tortuga está escrito con pluma de chimango y maqui. Mortal, mortal. Y esto también está pintado con maqui. Así que bueno, estos son bien caseritos y empezó en el lago Futalaufken, ahí cerca de Quebrada de León, y terminó ahí. Para aquellos que están escuchando, le decimos que la presentación va a ser este viernes en Raíces, ¿no? En Este Raíces para que se viernes a las acerquen. 7 en Raíces.
Y ahí va a haber libros Va a haber para que se puedan libros, llevar, va a haber ¿no? libros Exactamente. también, va a haber música, vamos a cantar también, va a En haber poesía urgente. poesía y bueno, van a estar La Panchi y María Lloyd presentando. Así que bueno, los invitamos a todos. Silvina, para aprovechar que estamos charlando con vos, a la hora del laburo propiamente dicho, ¿no? Del laburo como escritora, como poeta, ¿tenés alguna forma de trabajo o es cuando llega la inspiración, como le llaman algunos, o tenés algún tipo de forma metódica de laburar o sistemática de laburar? Las dos cosas. Por un lado, soy más de la inspiración. Ujú. Tengo como claramente dos tipos de escritos y es donde yo me acuerdo qué escribí, cuándo lo escribí, por qué y los que no. Los que no en general tienen que ver con ese estado mucho más inspirativo que me avasalla la Como un trance. palabra y yo después leo y digo, yo escribí esto, mira. Y otros donde perfectamente me acuerdo cuándo, por qué y cómo lo escribí, dónde estaba y qué sentía. Eso por un lado. Por otro lado, si bien mi escritura siempre fue así cuando viene, este último, sí, tuve un par de proyectos internos de Ujú. investigación de escribir 365 días. Uno fue en el año entre el 2014 y 2015, donde lo logré, Qué bueno. digamos, escribiendo a partir de textos de 12 de 12 poetas. ¿Algunos Elegí nombres cuatro, de ellos? La Panchi, así bien Qué distintos. lindo. Nora Martin, que no es conocida, alguna frase de mis hijos, Augusto Blanca, que fue el inspirador, que es una canción que cantaba Santiago Feliu, Ujú. que se llamaba No olvides que una vez tú fuiste sol. Yo estaba haciendo otro proyecto que se llamaba Entre Cajas, homenaje a mis hermanos mayores. Es un libro que cuando me mudé, los libros de poesía me pedían que los vivifique. Entonces antes de meterlo en las cajas los abrí y elegí una frase inspiradora de cada uno de esos libros. Bueno. Y escribí un libro que todavía está inédito, que es Entre Cajas. Y frente a esta frase que decía, donde naufragaste a crecer mil rosas y no olvides que una vez tú fuiste sol, de Augusto Blanca, me paralizaba y no podía escribir. Dije, y ahí empecé a ver cómo se tejía la subjetividad con el escrito y me propuse un proyecto donde poder ver esta subjetividad tejida con el escrito. Entonces escribí durante un mes, todos los Todos los días, días. sobre la misma frase. La inaugural fue esta y después seguí. Y eso lo logré. Y ahora estoy con un proyecto parecido, pero a partir de pinturas. El año pasado hice una exposición que se llamaba Confluencias en Buenos Aires, en Villa de Lina, a partir de la obra de 4 pintoras del Partido Vicente López, Ujú. con mis poesías, con mis escritos del encuentro original con esos cuadros, de cuando yo los vi en sus respectivas exposiciones. Y, y tomé estos mismos cuadros y ahora estoy eran 14 Ujú. cuadros, 12 de estos cuadros estoy escribiendo un mes sobre cada cuadro, escribiendo un mes cortito. Y está bueno porque tiempo material me lleva muy poco, mis escritos son cortos, Pero hay un laburo pero a ahí. la vez cuando veo digo, bueno, escribí todos los días del año. ¿Qué te parece? Sí, un laburo enorme. Hay algo que me resulta interesante cada vez que vas hablando y relacionando con la tarea literaria, con el laburo literario también, más allá de estar presente en el título de lo cotidiano, en la frase de lo cotidiano, una idea de resaltar casi siempre que en lo cotidiano hay una complejidad que se trata de apartar a veces, ¿no? Siempre lo simple, o mucha gente toma lo cotidiano como algo simple, pasajero y efímero. Pero en realidad uno encuentra en lo cotidiano también esa materia prima para el poeta generalmente, que Sí, es una complejidad maravillosa e infinita siempre, totalmente. Sí, 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 ¿no? sí. Creo que es una materia prima inalcanzable, Sí, no termina nunca. sí, inalcanzable y acá parece ridículo, pero acá en Esquel se me sintetiza en las flores Qué silvestres. lindo. Porque para mí caminar por el ripio y ver las flores, allá en la ciudad no lo tengo eso. Y me parece algo como que me sorprende cada vez de nuevo y cada vez que lo camino y me sigo maravillando. Y recién viniendo por el camino está una libélula posada en una baldosa, que así un rato Poesía estuvo. pura. Y bueno, así, como un poco de eso se trata, tejido
con los enjambres del alma. Totalmente. Silvina, para los oyentes que están escuchando, obviamente aquellos que se van a acercar a Poesía Urgente ahí para escucharlos leer, para escuchar música también y compartir una noche de arte, le recomendamos, ¿solamente ahí pueden adquirir los libros tuyos o también se pueden comunicar en el caso de que no puedan llegar a estar ahí, pero o estén de paseo ahora y no lleguen el fin de semana? ¿Pueden comunicarse con vos? Sí. Yo después, si querés, podemos dar un Dale. número de teléfono y eso. Dale. Porque por ahí se están yendo, un turista dice, pucha, yo me quiero llevar algo de ¿Cómo poesía, no? ¿no? Puede Dale, ser. perfecto. Vamos a dar ahí. Brevemente, y antes de ir finalizando la charla, preguntarte si si es necesario en los tiempos que corren, siempre es necesario, ¿no? Pero en los tiempos que corren, ¿qué importancia tiene la poesía y el arte a la hora del encuentro, ¿no? El encuentro que se va a dar el viernes, de la palabra y la música. Pero centrémonos en la palabra particularmente de este viernes. ¿Qué importancia le ves a estos encuentros? Y para mí son esenciales porque siempre son espacios que abren, que nutren, que posibilitan el encuentro. Me pasó con la hora que dijiste encuentro, la palabra encuentro, nosotros tenemos en el idioma algo muy lindo, hablando de la palabra, con la palabra encuentro, que otros idiomas no lo tienen. Nosotros tenemos encuentro para encuentro de encontrarse y para encuentro de buscar y encontrar. Eso no pasa Mirá, no sabía. en otros idiomas. En alemán, por ejemplo, no pasa. No lo tiene. No lo tiene. Entonces, como esto del encuentro, como algo que uno buscaba de alguna manera, ¿no? Y que posibilita el encuentro, desde lo buscado y desde el encuentro humano. Y la palabra siempre salva y siempre nutre. Y por ahí una característica de estos libritos que me devolvieron una compañera que hizo una reseña cuando los presenté en la Feria del Libro de Mar del Plata, ella decía que estos libritos posibilitaban a otros la palabra, a otra gente que escribe, por su sencillez, posibilitaban que otra gente que escribe, pero que te dice, no, yo no escribo, no, yo que lo voy a mostrar, no, es una pavada, que posibilitaba que toda esa gente se anime a expresarse, ¿no? A expresarse y a mostrar lo que escribe. Y cuando me devolvió eso dije, bueno, si esa es su misión, bienvenidos sean, ¿no? Qué bueno. Porque por momentos uno era, bueno, son demasiado sencillos, bueno, si eso es lo que posibilita que sigan circulando. Y antes de despedirnos, si va a haber una posibilidad de leer una introducción que había por ahí, que me dijiste hace un ratito, pero sí hay una palabra que también está presente en cada uno de los momentos que charlaste y que me parece buenísima, la parte del tejido, ¿no? El tejido hasta le podríamos decir encuentro, ¿no? Tejer algo para unir un lugar a otro. El tejido siempre está puesto, y en los libros también. Aparece muchísimo. Me encanta. Acá, mira, el Alma en la ciudad termina con un escrito que justo dice: tejer hasta trascender el desconsuelo, tejer hasta hacer surgir la esperanza, hasta que los hombros se aflojen, hasta que pase el huracán, hasta que el plexo se desanude, hasta que el párpado dicte el punto final. ¿Y nosotros qué hacemos acá, Claudio Ferrer? ¿Qué hacemos acá? Nada, no podemos seguir hablando más después de esto, ¿eh? Silvina, te agradezco enormemente la visita y vamos a estar seguramente todos el viernes ahí en Raíces, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos y los esperamos. Totalmente. Bueno. Viernes a las 19 horas, ahí en el bungalito más reconocido de Esquel, que se encuentra en Avenida Meguino, entre la Avenida Fontana y la calle Sarmiento. Poesía Urgente con Silvina Friedman, y un lujo para acá, para la ciudad de Esquel, que estés aquí.